Un cordial saludo a todos quienes nos están viendo en este ciclo de conversatorios organizados por la Dirección de Posgrado de Investigación de la Universidad de la República. Hoy tenemos el agrado de iniciar este ciclo de conversatorios con dos invitados, uno de la casa y otro es amigo de la casa. En este caso, pues, quien modera es don Carlos López Bozo, que es el anfitrión, y tenemos por otro lado a don Francisco Vidal Salinas, profesor universitario de Historia Política, exministro de la República, y un invitado que está pendiente, ya pronto va a llegar, don Francisco Javier Carrasco, abogado y doctor en Filosofía Política, profesor universitario además. En el marco de la filosofía política de un proceso constituyente que está a estas alturas a la vuelta de la esquina y que va a definir, por supuesto, el futuro de nuestro país. Bien, dejo con ustedes a quien modera, don Carlos López Dawson. Él es docente de nuestra universidad y director de posgrado. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Francisco. Hola, Carlos. Gusto saludarte y quiero agradecer tu participación. En un momento más se va a incorporar el profesor Francisco Javier Carrasco, que está en tema de su profesión en este momento, pero se acaba de enviar un mensaje diciendo que se incorporaban algunos minutos más. Bueno, esta invitación que he hecho a profesores destacados como Francisco Javier y Francisco Vidal, tiene por objeto reflexionar en torno al proceso constituyente desde una perspectiva filosófica, es decir, desde la filosofía política. Y aprovechando entonces, por un lado, la experiencia académica de cada uno de ustedes, como también la experiencia política, porque indudablemente que haber ejercido cargos de connotación, cargos en el Estado, da una perspectiva, creo yo, diferente a la simplemente académica. Y por eso yo quería hacer algunas preguntas, iniciar con algunas preguntas o darle un contexto a esta entrevista o a esta reunión. En primer lugar, ¿cómo ves tú, Francisco, desde una perspectiva filosófica, los procesos constituyentes en general? ¿Cuáles son los valores de la filosofía política que deben tenerse presentes cuando se está discutiendo una nueva constitución? Yo creo que los valores de la historia contemporánea, a partir de la Revolución Francesa, y más allá de la consigna que orienta, libertad, igualdad y fraternidad, yo creo que somos hijos de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, y clave de la separación de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. En consecuencia, las constituciones son hijas de ese momento de la historia, de los últimos 220 años, 225 años, para ser exacto. Y en ese contexto, lo que pasó hace 225 años marca la historia contemporánea mundial y chilena, por efecto. En ese contexto hay que mirar la Constitución. La Constitución, a su vez, es la ley de las leyes que regula la distribución del poder en un sistema democrático, donde la esencia está que el poder emana del soberano, y el soberano es el pueblo, reemplazando a siglos, donde el poder, comillas, emanaba de un poder divino. Entonces, el avance de la civilización a partir de la Revolución Americana, 1776, y la Revolución Francesa, que hecho Chile, independizado formalmente a partir de 1818, inicia su camino en el marco de una república democrática y donde la organización de la república es la Constitución. Una Constitución que mantiene los principios de la Revolución Francesa, esencialmente la separación de los poderes, el sufragio universal, donde emana el poder soberano, donde emana el poder ejecutivo y el legislativo, y en algunas partes el poder judicial. Así yo veo el proceso constituyente en su origen, el que estamos viviendo.
Ahora bien, en esa perspectiva, en tu calidad de historiador, ¿qué lecciones crees tú que debemos sacar de la propia experiencia chilena desde 1818, 1823, en fin, para adelante, que puedan ser rescatables hoy día y que pueda devolverle, como tú dices muy bien, al soberano el poder? Claro, lo que pasa es que la historia constitucional de Chile es una historia que va pegadita en correlato a la correlación de fuerzas políticas y sociales. A ver, un rápido panorama. 1811, el primer reglamento es la hegemonía de los Carreras. 1818, la hegemonía de O'Higgins. 1823, la hegemonía conservadora. 1826, la hegemonía de los liberales federalistas. 1828, la hegemonía de los pipiolos, los liberales bastante avanzados. 1833 es la reacción a lo anterior. Y si bien hay continuidad en algunas categorías, en algunos contenidos, en algunos principios, eso está subordinado a quien controla el poder. Y la Constitución del 33 se caracteriza en varias dimensiones por ser una Constitución que quedó en manos, en su redacción, 7 personas, y en su designación, la aristocracia propietaria de la tierra, más su alianza con los hombres de negocio, portales, etc. Y esa es la Constitución que durante 30 años no se va a mover en lo sustantivo, porque esos mismos 30 años la hegemonía conservadora es indiscutible. Sígueme. Cuando la fuerza liberal emerge con más consistencia y es derrotada en las revoluciones del 51 y el 59, la Constitución del 33 se mantiene, pero que con reformas que le dan sentido a la nueva hegemonía en disputa, la liberal. ¿En qué se expresa eso? En la ampliación del sufragio, por la vía de retirarle el tema del patrimonio como requisito para votar. En los inicios de la separación de la Iglesia y del Estado, las leyes laicas de Santa María. Y llegamos a la Guerra Civil del 91, y llegamos a 1924, y el 11 de septiembre del 24, cuando los militares derrotan y derrocan a Alessandri. ¿Y qué es la Constitución del 25? La expresión de una nueva correlación de fuerza. Muere el Estado oligárquico, nace el Estado mesocrático. Y ese Estado mesocrático fue profundizando su democracia, ampliando su universo electoral, ampliándole a la mitad de Chile las mujeres en 1949, el voto. Y así sucesivamente hasta llegar a la reforma del 70, que rebajó la edad de votar de 21 a 18, permitió votar a los analfabetos, que eran poquititos, permitió votar a los ciegos. Y eso se profundiza hasta el 11 de septiembre del 73. ¿Y qué viene después? La reacción a la Constitución del 25, que es literalmente aplastada, avasallada por la Constitución del 80 originario. ¿Y qué viene después? La derrota de Pinochet en el 88. Lo que obliga a la derecha y a Pinochet a negociar con los triunfadores, con la Concertación. Y ahí están las 54 reformas de julio del 89. En que el propio Pinochet se da cuenta que la Constitución que estaba hecha para él, 8 años, cede y dice 4 años, los de Elwin. Y la correlación de fuerzas permite eliminar en parte algunos de los candados de Jaime Guzmán. Sistema binominal, que permaneció hasta el 2005. Sistema electoral, que permaneció hasta el 2015. Entonces, lo que quiero decir con todos estos ejemplos es que la Constitución expresa en la historia, la verdad, no en el ideal, no, expresa una determinada correlación de fuerza. ¿Y por qué tenemos plebiscito el 25 de octubre? Porque con la revuelta de octubre del año pasado cambió la correlación de fuerza. ¿Tú hubieras pensado que sin la movilización del 18 de octubre, la presidenta de la UDI y la derecha se hubiera sentado a firmar un acuerdo por la paz y la nueva Constitución? Impensable.
Acuérdate que la Constitución de Bachelet la entró el 7 de marzo del 2018 y estaba guardada en un cajón. ¿Qué hace que tengamos el debate hoy día? La correlación de fuerzas que cambió. Ahora bien, es que el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, que permite justamente el plebiscito, trae este famoso acuerdo por los 2/3, que se ha criticado mucho por distintos sectores. Pero es indudable que ese acuerdo mató a la Constitución de Pinochet, porque lo que viene no va a ser la Constitución, va a ser otra Constitución, votada por otros constituyentes. Ahora bien, ¿cómo se puede destacar el hecho que durante los 30 años de la concertación, y también de parte de la derecha, no se pudo hacer cambios debido a los quórums que estableció la Constitución de Guzmán? Eso nunca ha sido denunciado, en mi opinión, con la fuerza suficiente. Y hoy día, incluso alguna gente, sectores partidarios de la Constitución de Pinochet, le echan en cara a la concertación de no haber hecho ella los cambios en circunstancias que, según dicen, podían haberlo hecho. Y todos sabemos que no es así. A mí me preocupa esa falta. Pero mira, tiene razón Carlos para la gente que nos está escuchando. Voy a leerles una declaración escrita de Jaime Guzmán, el autor de la Constitución. La hizo en la revista Realidad número 7 el año 1979, cuando él mismo estaba redactando la Constitución. Y en ese artículo, Guzmán tiene un acto de sinceridad intelectual. ¿Quién hubiera pensado que se le íbamos a cobrar 40 años después? Escúchenme bien, Abro comillas. Si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quien juegue en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Cierro comillas. El lenguaje en castellano. La Constitución que estamos haciendo, de lo que se trata es que si ganan nuestros adversarios, no pueden hacer mucho distinto a lo que Jaime Guzmán creía. Pero Jaime Guzmán no se quedó en la teoría, la aplicó con 4 candados. 4 candados, cerrojo. 1, el sistema binominal, donde 33% más 1 elige 1 y 66% menos 1 elige el otro. Ejemplo, primera elección de senadores Santiago, circunscripción poniente. Candidatos de la derecha, Jaime Guzmán y Rafael, ¿cómo se llama? Otero, de Renovación Nacional. Jaime Guzmán, 17% de los votos. Otero, 14%. Suma, 31%. Al otro lado, Ricardo Lagos, 30%, Andrés Saldívar, 30 y tanto. Suma, 61%. El 61% de los votos eligió a 1. Saldívar, que le ganó por poco a Lagos. ¿Y el otro quién era? El 61%. Jaime Guzmán, que sacó más que Otero. Raya para Suma, ciudadanos. Primer candado. El 61% de los votos elige 1, el 31% de los votos elige el otro. Impecable en la maniobra. Segundo candado. El Senado de la República. Senadores electos. Reforma mediante el 89. 38 senadores con sistema binominal, más 9 senadores designados por Pinochet. Imposible. Tercer candado, hasta el día de hoy, los supraquórum. Para cambiar los aspectos fundamentales de la Constitución, tú requieres 2/3 en la Cámara, 2/3 en el Senado. No hay ninguna fuerza política o coalición política que alcance los 2/3. Es muy difícil.
Cuarto candado y último, el Tribunal Constitucional. Entonces Jaime Guzmán, cuando dijo lo que yo les acabo de leer, no se quedó en eso. Creó los instrumentos para que lo que dijo se cumpliera. Entonces, la Concertación logró abrir el primer candado del 2005, los senadores designados. Pero no por un ataque de buenismo de la derecha, sino que porque a esa altura los designados, por su naturaleza de origen, ya eran equilibrados. La mitad de los senadores designados por Erwin y por Frey, y la otra mitad por la Corte Suprema, y los comandantes en jefe en el Consejo de Seguridad Nacional. Pasaron 10 años más, 10, y en enero de 2015, el ministro Peña logró un acuerdo con los partidos más chicos de la derecha que le dieron los votos para eliminar el binominal y reemplazarlo por el proporcional. O sea, de los 4 candados de Jaime Guzmán se han abierto 2 y quedan 2 pendientes. Así es. Bueno, efectivamente, muchos jóvenes que participan hoy día en la política nos reprochan a nosotros los viejos de no haber hecho lo suficiente por haber roto esos candados, sin señalar lo que tú acabas de decir, que es conocido, pero que no, parece que la gente no quiere darse cuenta que es así. Ahora, el plebiscito en el evento que gane el apruebo, cosa que así parece que va a ser, y eventualmente la Convención Constituyente, crea un nuevo espacio. Y la derecha ha dicho, o algunos sectores vinculados con la Constitución antigua, en la que estamos muriendo, que es una página en blanco. Y ese es un tema bien discutible. A partir de tu conocimiento histórico, ¿tú crees que hay una página en blanco en derecho constitucional hoy día en el mundo? No, no hay. Mira, les recomiendo, como estamos en un ámbito de discusión universitaria, a los alumnos y a los profesores, que se compren un librito chiquitito que se llama Chile Constitucional, de un cabro joven historiador liberal, el profesor de la Adolfo Ibáñez, que se llama Juan Luis Osa Santa Cruz, hijo de la Lucía Santa Cruz. Yeah. Son 134 páginas. Y revisa la continuidad de la Constitución, las no hoja en blanco. Y tú sabes cuál fue la Constitución, que literalmente partió con una hoja en blanco, la de Jaime Guzmán y Pinochet. Así es. De todas las constituciones en Chile, la que más arrasó con el pasado fue la de Pinochet, la del 80. No obstante que con las reformas del 89 y la de 2005 tuvo un puente con el pasado. No hay ninguna constitución que parta de cero. Alguien puede discutir en Chile que vamos a seguir siendo una república democrática. Alguien puede discutir que vamos a mantener la separación de los 3 poderes, los derechos fundamentales políticos. Nadie. Aún más, hay cosas de la constitución originaria del 80 que yo por lo menos las mantengo. El recurso de protección, por ejemplo. La segunda vuelta presidencial, ¿por qué no? Claro, la gran diferencia es que, como dice alguna parte de la derecha, ¿no? Rechazar para reformar. Hoy día, y lo ha demostrado la historia contemporánea, es imposible reformar los aspectos fundamentales de la Constitución del 80 si no tienes el acuerdo de la derecha, porque ninguna fuerza alcanza por sí misma los 2/3. La diferencia es que en la Convención Constituyente, cuando no se reúnan los 2/3, en algún artículo, no se vuelve a la Constitución del 80. No, queda ahí. Y se va a legislación ordinaria, al Parlamento. Entonces, correcto. Esa es la diferencia sustancial. Si tú pierdes una reforma hoy día, queda vigente la Constitución de Pinochet. En la Constituyente, si tú pierdes, queda para el Parlamento. No queda la Constitución de Pinochet. Muy bien. Tú creo que has señalado claramente cuáles son los valores que deben permanecer, que vienen, como tú dices, de la historia política, digamos, de Occidente, ¿no? Que son la separación de poderes, los derechos fundamentales, y tú agregas algunas cosas más.
Yo creo que el tema de los derechos fundamentales es importante, porque una de las deficiencias que tiene la Constitución del 25, del 80, es precisamente haber dejado sin garantía constitucional los derechos económicos, sociales y culturales. Sí. Y en ese sentido, ¿qué perspectiva ves tú para un desarrollo de este aspecto constitucional? Yo creo que si ganamos el apruebo y la convención constituyente, y se trabaja un año máximo, el ADN de la nueva constitución, la identidad de la nueva constitución para el Chile de hoy, con la actual correlación de fuerzas, es que en su artículo segundo, no en el 24, en el segundo, diga que Chile es un Estado social democrático de derechos. Bajando, hay decenas de derechos, pero yo privilegio 5, que son los que cruzan la vida de un chileno. Salud, educación, vivienda, empleo decente y pensiones. Yo priorizo esos 5. Hay muchos más, pero esos 5. Si tú priorizas y lo colocas en el artículo segundo de la Constitución, obligas a los gobiernos, más allá de su color político, a orientarse en esa dirección, a generar política pública en esa dirección. Y para que me entiendan bien, les pongo un ejemplo. Educación, derecho a la educación, a la cobertura. Empezamos en 1920, después de 20 años de tramitación de la ley de instrucción primaria. 20 años demoró. ¿Qué dijo ese cambio? El Estado garantiza 4 años. Pasaron 7 años más, llegó Carlos Ibáñez, en la dictadura de Ibáñez. Aumentó a 6. Pasaron 30 años, llegó Frei Montalva y dijo el Estado garantiza 8. La educación básica. Llegó Lago el 2003 y dijo 12. Llegó Piñera el 2011 y dijo 13. Cuando está en la Constitución, quiere decir que ningún chileno, el Estado le garantiza a no tener educación. A lo menos 13 años de educación continua. Hay un ejemplo concreto de cómo se aplica un derecho en la Constitución. Uno de los problemas serios que tenemos en nuestro país, y que es universal además, es el tema de la seguridad ciudadana. ¿No es cierto? El aumento de delitos, qué sé yo. ¿Cómo crees tú que deberíamos garantizar eso en una Constitución? Sin afectar los derechos fundamentales, desde luego. A ver, la Constitución, en mi opinión, debiera concentrarse en los principios y normas y orientaciones. De ahí cae la política pública a través de la legislación. Ahora, en materia de seguridad ciudadana, el derecho a vivir en paz, que es derecho a vivir tranquilo, implica un conjunto enorme de normas, reglamentos y leyes que apunten en esa dirección. Ahora, aterrizando en lo estructural, una sociedad más justa no es que elimine la delincuencia, pero la inhibe. Pero junto con eso, en lo inmediato, la legislación de carácter penal, la legislación de carácter de retroalimentación, de reinserción del que cayó en la ilegalidad, la presencia de una fuerza pública republicana vinculada al respeto irrestricto de los derechos humanos, que es la crisis que tenemos hoy día en Carabineros. Todo eso ayuda a garantizarle en parte sustantiva a los chilenos a vivir tranquilos. El que diga que va a terminar con la delincuencia, miente. Ya pasó ya, ¿no? El 2009. Así se acabó la fiesta, se acabó la puerta giratoria y bueno, desde El hombre de Pekín para los racionalistas y de Adán y Eva para los cristianos, la delincuencia es inherente a la naturaleza humana. Ahora bien, volviendo un poco a lo mismo, la respuesta del plebiscito es la respuesta, como tú dices, muy bien a este cambio de correlación de fuerzas sociales, ¿no? Y hay varias demandas que tú has señalado que deben ser
la respuesta debe estar incluida en la Constitución, educación, salud, etcétera. Pero hay otras que no son tan claras, que es como, por ejemplo, Sí. la desigualdad. La desigualdad, la distribución del ingreso. En Chile tenemos gente que gana 400.000 pesos y otra que gana 100 millones de pesos al mes. El tema de la segregación social, el hecho que en Chile todavía se arrastre esto de división de apellido, aunque a uno le parezca como folclórico o curioso, pero en Chile hay todavía una segregación social muy, muy importante. ¿Cómo crees tú que una constitución puede inspirar, porque esto es construcción de cultura en realidad, puede inspirar a un cambio de mentalidad en la sociedad chilena? Una pregunta difícil, y como sé que tú eres capaz, te la pregunto. Con los derechos que ya mencionamos, lo que se busca es la integración social, la superación en los hechos, en esos bienes públicos de integración. Te pongo un ejemplo. Hoy día en el sistema de salud estamos completamente segregados. El 80% está en FONASA, el 18% estamos en ISAPRE. ¿Qué es la aplicación por lo demás del principio de subsidiariedad, que no es tan descrito en la Constitución del 80, lo inunda todo? ¿Y qué dice el principio de subsidiariedad en salud? ¿Y qué dice la Constitución? En lo esencial en salud. Usted tiene derecho a elegir su sistema de salud. En consecuencia, el 18% de los chilenos de mayores ingresos elegimos la ISAPRE. El 80% no tiene por dónde, porque con bajos ingresos, aunque elija la ISAPRE lo va a rechazar, porque no es negocio para la ISAPRE. Eso segrega una salud, comillas, para ricos y una salud, comillas, para capas medias y el mundo popular. ¿Cómo rompes tú esa segregación? Lo rompes con un sistema único de salud, con un seguro único de salud, donde el 7% de lo que estamos en ISAPRE vaya al Fondo Único de Salud. ¿Significa terminar con la salud privada? No, pero queda como un seguro complementario, si alguien lo quiere tomar. Pero el 7% de cotización por ley va al seguro único. Fíjate lo siguiente. El monto final del 7% de los que estamos en ISAPRE son 250.000 millones de pesos al mes. El 7%, y somos 3 millones, los que estamos en el ISAPRE. 3 millones, al sacarle el 7%, tú armas un pozo de 250.000 millones. Y 15 millones, 5 veces lo anterior. Si tú le sacas el 7%, haces un pozo de 430.000 millones. O sea, 430.000 millones de pesos para el 80% de la población, 250.000 para el 18%, para el 18% de la población. Ahí tú tienes un ejemplo concreto de cómo se segrega salud. Se segrega la educación. Municipal para los pobres, particular subvencionada para las capas medias, particular pagado para los de mayores ingresos. Y en lo que tú te metas. Segregación territorial. El per cápita de Las Condes, donde yo vivo, es 900.000 pesos. El per cápita de Los Espejos son 126.000 pesos. A 25 minutos por Vespucio Sur. Entre Holanda, Las Condes y Vitacura, y la República Centroafricana, Los Espejos y San Ramón. A 25 minutos, no hay para qué viajar. Correcto. Ahora bien, pero el tema, claro, todo eso se puede resolver, todo esto se puede resolver legalmente, pero el tema es cómo lo resolvemos socialmente y culturalmente y psicológicamente. Porque, bueno, tú sabes que las empresas, por ejemplo, cuando seleccionan personal, ven el domicilio de la persona. Y si vive la foto y el domicilio. Y eso hace que mucha gente se cambie de domicilio falso. Vivan todos en Providencia o en Las Condes,
para poder Sí. conseguir pega. ¿Y por qué? Porque, y otra cosa, por ejemplo, respecto de en el recursos humanos, las empresas, cuando seleccionan profesionales, obviamente ven de qué universidad viene este estudiante. Y obviamente eligen o A o B, por no nombrar a ninguna, digamos, y dejan a las otras ya en la papelera. Entonces son cuestiones culturales muy fuertes que Pero que hay que... vienen de hace 200 años, Carlos. Esta Exactamente. siempre ha Ese sido una cambio, república oligárquica. justamente, entonces ese cambio hay que comenzar a realizarlo ya, porque obviamente, bueno, nosotros no estamos cierto modo privilegiados, pero la inmensa mayoría no está en esas condiciones y hacen presión y con justa razón, a veces un poco violenta. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cómo se te ocurre a ti que podría resolverse ese problema? Mira, a ver, esto es un camino, es un proceso. Y si tú miras la historia de Chile, es un proceso porque hasta 1949 las mujeres eran de segunda categoría en sus derechos civiles, hasta que se legisló igualdad de voto. Sigue avanzando, hasta 1967 el mundo campesino estaba en el medioevo en Chile, hasta la ley de sindicalización campesina de Frei Montalva. Sigue avanzando, solamente a partir de 1931 hay un código del trabajo en Chile. Hasta 1924 no había ni 8 horas, ni derecho a sindicalización, ni derecho a huelga, ni derecho a seguridad social. Entonces este es un proceso. La tarea de las fuerzas progresistas es que ese proceso sea más rápido. Mientras que la tarea de las fuerzas conservadoras es retener, conservar el statu quo. Pero a mí lo que me queda en la cabeza es que el día que independientemente de tu apellido, de tu comuna de nacimiento y vivienda, te atiendas en el mismo servicio público, concurras a la mismo tipo de educación, tengas garantizado un mínimo de derechos civilizatorios, ahí se empieza naturalmente a producir una integración y a ir borrando la segregación que viene desde los encomenderos. ¿Sí? Así es. Bueno, por último, estimado ex ministro, porque aquí tenemos la costumbre de nombrar a las personas con el cargo que tenía antes, presidente, ministro. Mira, más que una pregunta, pedirte, ¿qué le aconsejarías tú a los jóvenes hoy en día que están en política para hacer una política decente, una política democrática, que permita justamente cruzar las líneas sociales que hoy día colocan un obstáculo para el desarrollo y para la sociabilidad? Bueno, primero que no se pierdan, porque la historia enseña. Pepe Mujica, una vez en una reunión que yo asistí, le dijo a los que estábamos presentes, el problema de la izquierda, o de una parte de la izquierda, es que lo quiere todo y normalmente no obtiene nada. El camino es ir avanzando, consolidando ese avance. Mira, la historia de hace 47 años atrás. ¿Qué decían las murallas de Chile hace 47 años en la época de la Unidad Popular? Dividida estratégicamente. Una consigna en la muralla era avanzar sin transar, hasta que llegó Pinochet. Y todo lo avanzado retrocedió hasta Pedro Aguirre Cerda. La otra consigna, que era más inteligente, decía consolidar para seguir avanzando. Lleva hoy día a esos jóvenes, consolidar para seguir avanzando. Porque el adversario es muy poderoso. Lo demostró el 73. Lo demostró en sus conexiones internacionales y nacionales. Yo lo viví, así que a mí no me cuentan cuentos. De tal manera que junto con ese desafío estratégico, construir una sociedad más justa, consolidarla y seguir aumentando prosperidad, libertad y justicia, es un camino largo porque tú tienes un adversario
que en general trata de obstaculizar ese camino. Y lo segundo, en lo inmediato, a esos jóvenes que nunca en la historia de Chile, nunca hay una oportunidad como el 25 de octubre. Mira, primera vez que se le pregunta a todos los chilenos si quiere o no quiere una nueva constitución. 2, primera vez que se le pregunta cómo quién quiere que la redacte, o una convención constituyente o una convención mixta. Tercero, primera vez que los constituyentes, mitad hombres, mitad mujeres. Cuarto, primera vez que en las constituyentes hay un 10 o 12% de pueblos originarios. Eso es inédito. Desde Bernardo Higgins. Nunca ha ocurrido eso. Y se logró por la movilización de octubre. Si no, estaríamos discutiendo reforma, y nos pegarían en la cabeza. Un ejemplo. Chile tiene una organización sindical muy débil en el modelo neoliberal. Hoy día la tasa de sindicalización es del 20%. El 10 de septiembre del 73 era 34%. La tasa de sindicalización. Los que negocian colectivamente hoy día son el 8% de los trabajadores. De cada 100, solo 8 negocian sus condiciones laborales colectivamente. Para enmendar ese plano, Bachelet mandó una reforma laboral que decía titularidad sindical. En castellano, solo el sindicato puede negociar. ¿Qué decía la derecha? No, también pueden negociar los grupos negociadores, creados ad hoc. ¿Qué te dice la OIT desde 1919? ¿Qué te dice el derecho laboral? ¿Por qué hay derecho laboral? Porque el capital y el trabajo no están en la misma cancha. El capital está aquí y el trabajo está acá. ¿Qué hace el derecho laboral? Trata de equiparar para luchar por el excedente de la mezcla, de la combinación capital y trabajo. Bueno, ¿qué pasó con la titularidad sindical? La ganamos en el Congreso, por mayoría. ¿Qué hizo la derecha? Una vez derrotada en el Congreso, se fue al Tribunal Constitucional. No hay titularidad sindical. Mira, segundo ejemplo. Proyecto de ley de Bachelet para darle dientes y muelas al CERNAC, considerando los abusos hacia los consumidores. Se aprobó la ley con dientes y muelas para el CERNAC. ¿Quién crees tú que fue el Tribunal Constitucional? Los dueños de los establecimientos comerciales. Cámara Nacional de Comercio. Resultado, el CERNAC sin dientes y muelas. Que alguien que me lo desmienta, ¿no? Así es, bueno, se ha dado completamente el modelo de Guzmán y estamos en esto justamente por esta resistencia que la historia ha mostrado en forma irrebatible de que la resistencia es lo que produce más violencia. Justamente el resistirse al cambio, al proceso, a la aceptación, a la sociabilidad, produce más violencia. Y a veces es difícil entender por qué gente que se cree inteligente y que tiene muchos bienes que proteger, se coloca en forma tan intransigente por el cambio. No sé si eso va a superar la cultura o no. Espero que sí. Yo quisiera, para terminar, si quieres decir algo, agregar algo más respecto de lo que viene. No, la clave, a propósito de la violencia. Estamos a 19 días, me parece, del 25, o 17 días. ¿Cuál es el máximo favor para la derecha y el rechazo? En estos 17 días. Violencia. Que la violencia se desate. Exactamente. Porque siempre, mira, para decirlo fácil, por cada peñascazo, por cada incendio y por cada cóctel molotov, 3 votos menos para la prueba. Tal cual. Así es. Muy bien. Oye, gracias Carlos por la invitación, entretenida conversa tuvimos.
Y hagámosla de nuevo más adelante, pues, weón. Sí, vamos a hacer algo más adelante después del 25 para celebrar probablemente un retorno democrático a las aspiraciones democráticas que tenemos cada uno. A las aspiraciones, claro. Exactamente. Así que a tus alumnos a que se levanten a votar. Así no, eso, pierde cuidado, están todas las instrucciones, si no, no habrá postre. Bueno, un abrazo. Exactamente, ya. Gracias. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. No, gracias a ti, gracias a ti. Chao. Gracias. Bueno, mis estimados, hemos terminado con la entrevista del profesor Francisco Vidal. Estamos esperando al profesor Francisco Javier Carrasco, quien por razones profesionales no pudo incorporarse a tiempo y probablemente no lo va a poder hacer porque él es abogado y tiene una tarea, justamente una audiencia en este momento. Quiero agradecer la audiencia, agradecer desde luego al equipo de la radio y al profesor Andrés Colque por su colaboración en este programa, y el próximo jueves nuevamente a esta misma hora volveremos a encontrarnos con un par de profesores de vasta experiencia, muy reputados, que espero que también sean tan entretenidos como Francisco Vidal. Muchas gracias y buenas tardes.